Capítulo: Interpretación metafísica de la Biblia. Saúl y David. David es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento, así como el Cristo es la figura que se destaca en el Nuevo Testamento. David es el Cristo del Antiguo. A Jesús le nombraron a menudo hijo de David, y el diccionario metafísico de la Biblia dice que David era una encarnación anterior a Jesús. El significado del nombre David es amado, bien amado. Era hijo de un hombre llamado Yesé. En español le llaman Isaí. Esta era una familia humilde, granjera de Betlehem, que es Belén, el mismo pueblo donde nació Jesús, y es significativo que el padre, Isaí o Yesé, tiene por nombre la misma raíz de Jesús, de Isaías, de Jehová. Es la salvación, el que es, el que da. Y David, el nombre de David lo dice. David, la vid, es simbólica de la vida, la viña, la sangre. David da vida. Isaí tenía 8 hijos. Todos trabajaban con el padre en su granja y David, el más pequeño, estaba encargado de cuidar las ovejas. Esta es la más suave de las labores en una granja. El pastor está todo el día al aire libre, o bien sentado en una roca o en un tronco mientras las ovejas pastan, o caminando al pasito de ellas cuando las lleva a beber agua, cuando las saca y las guía a la sabana, y cuando las recoge de nuevo. Cuando alguna se aparta del rebaño, el pastor manda al perro, que ya está entrenado a ladrarle, dándole la vuelta para que se vuelva a reunir con el grueso rebaño. Ellas andan todas pegaditas y muy junticas, y que no se dispersan fácilmente. Por la suavidad del trabajo les es encomendado a los viejitos y a los niños para llenar las horas que pasan. Los pastores se acostumbran a acompañar la soledad con algún instrumento que se ponen a practicar, un pito, una flauta, una sinfonía en estos tiempos modernos. Y David adoptó el arpa antigua. Era una arpita pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Vayan ustedes asociando todos estos detalles. Fíjense en el nombre David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura espiritual, que ya vive en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros. Y esos otros son seres también suaves, sin malicias, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte de la música, que es el idioma divino. Es un niño, es bello, rubio, muy rosado. Todo esto es lenguaje espiritual y hay que aprender a reconocerlo porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven material. El rosado es el color del amor puro, sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto. A los querubines les pintan cabecitas de niños, rubios o rosados, una cabeza con 2 alitas, o sea, mente y espíritu, sin malicia y sin maldad. Al profeta Samuel le vino un mensaje del Espíritu, que fuera al pueblo de Belén, que buscara a Isaí en Betelgemita y que ungiera, o sea, bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir, que es consagrar, es lo que se le hace a los reyes.
y se hace una ceremonia en que se les toca la frente con óleo o aceite, y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual el reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no, ese no era. Vino el segundo, tampoco. El tercero, tampoco. El cuarto, tampoco. Y así fueron viniendo 7. Samuel por fin dijo: ya los he visto a todos. ¿No tienes ningún otro? Isaí respondió que sí, que aún quedaba uno, pero era el más pequeño y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que se lo trajera, y al verle dijo: este es. Le ungió, lo bendijo, lo consagró. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra los filisteos, que les tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco que se llamaba Goliat. Y una vez, estando su ejército apostando en una colina y ya dominados los israelitas, avanzó Goliat, vestido con sus armaduras y con su escudero, y les dijo a los israelitas: ¿para qué van a luchar ustedes contra nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre, al más hombre que todos ustedes, a que luche conmigo y vamos a ver qué pasa. Y así decidiremos esta batalla sin que le exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación. Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo porque ganaría Goliat y les haría esclavos a todos. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército y su padre había mandado a David a que les fuera a ver y llevarles comida, a saludarles, en fin, que trajera noticia de sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas 4 ovejas que te ha entregado papá? No has venido sino por curiosidad de ver qué va a pasar en este desastre. Anda y vete para tu casa. Y David contestó lo que contestaría cualquier muchacho 13añero. Bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, sino para hablar para que me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí, bravo, caminando por aquí, por allá, entre los hombres. Oyó lo que se discutía. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban: ¡ay, si hubiera alguien lo suficientemente fuerte para matar a Goliat! Dígame usted que no le daría el rey Saúl, que no le daría el rey Saúl al que nos librara de este hombre. Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente, anunció que él podía matar al gigantón. Se rieron y se burlaron de él, pero no faltó quien le contara al rey, como una gracia, el alarde del muchacho. Lo cierto es que Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual uno se puede imaginar. El rey le contestó al chico en tono cariñoso: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un mocito y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Palabras de la Biblia. Pero el muchacho no iba a quedarse así y le agrulló al rey diciéndole que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces se había tenido que enfrentar a un oso y hasta a un león, y que él había tenido que arrancarle las ovejas de la boca.
Tanto habló de la forma en que él agarraba a los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin dijo: tal vez por salir de él, anda pues y que Dios te acompañe. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., hasta el punto que el muchacho no pudo dar un paso al ensayar caminar. Se divertían con eso, pero el chico lo creía en serio, y al fin dijo Saúl: yo no puedo moverme con todo esto, porque no estoy acostumbrado. Y se las quitó. El asunto parecía haber terminado, y ya nadie haría más caso. El chico se acercó al arroyo y recogió 5 piedras listas y las metió en su bolsa. Luego se fue acercando al gigante, quien esperaba, junto con su escudero, la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho, pero no le hizo caso. Ni siquiera un tal chipilín rubio y bonito merecía sino ser espantado para que no fastidiara. Pero el chico le provocó, le molestó y fastidió hasta que el gigante le amenazó para que se quitara de en medio. David le amenazaba con un bastón y Goliat le dijo: ¿soy acaso un perro para que me avances con un palo? Dicho hasta en tono de burla. Ven acá y verás cómo te arranco tus carnes y se las echo a los zamurros. Y el muchacho le respondió, plantado frente a él y con actitud envalentonada: te vienes contra mí con espada, con lanza y venablo. En cambio, yo me enfrento a ti en nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pues mira, yo te voy a cortar la cabeza. Y voy a tirar los cadáveres de todo el ejército de los amuros y los animales, para que sepa todo este gentío que Dios salva sin lanza ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del chico. Se levantó y empezó a caminar hacia David. Pero David, en lugar de echar a correr hacia atrás, corrió hacia Goliat y al mismo tiempo sacaba de su bolsa una piedra. La colocó en la honda, una china tal cual, y la lanzó hacia la frente del gigante, con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitario. El hombre cayó al suelo sin sentido. Y David se le encaramó encima y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon, cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiendo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo ocurrido al gigante, se volvió asombrado a preguntarle a su jefe del ejército: pero hijo, ¿de quién es este mozo Abner? Y Abner contestó: por vida tuya, oh rey, que no lo sé. Es un cuento de aventura digno de Hollywood. Emmett Fox decía que la Biblia es el origen de todas las aventuras, de todas las novelas. Solamente contiene material que puede proveer infinidad de literaturas, no solamente populares, sino profundas, pues en la piedra que mató Goliat está encerrada una enseñanza metafísica. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro le dio Jesús este nombre que significa piedra y le dijo: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. El lanzamiento de la piedra por David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en metafísica. Tu palabra enviada con fe en el plano superior hacia alguien que esté en error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error. Así sea un gigante que lo tenga aterrorizado.
Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas alrededor. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Su vida toda es una demostración, ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de metafísica, desde el comienzo hasta el día que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea, el reino de los cielos. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblecito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser de Israel y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría de Salomón. En su próxima encarnación nació de donde mismo Belén, pero en lugar de recorrer caminos terrenos que había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto de tierra, venía hablando de su reino espiritual. ¿Ven ustedes cómo son las vueltas de la espiral? Siempre en ascenso.